Bienvenidos, queridos amigos, a Semillas de Fe. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Hernández Morales. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Padre Agapito. La importancia del cuidado de la salud. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 12? Jesús, al oír la pregunta, respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Jesús mismo señala la importancia que tiene el cuidado médico, el cuidado de la salud. Doctor, hoy estamos viviendo una situación delicada por la pandemia. Tenemos muchos enfermos, sobre todo enfermos físicamente, no solamente del coronavirus, sino de otras múltiples enfermedades que se han desarrollado a partir de esta pandemia. ¿Por qué es importante el cuidado de la salud? Pues mire, Padre, la salud siempre ha sido un don muy apreciado en algunas ocasiones y otras veces no muy bien apreciado. Yo me acuerdo muy bien de mis clases de medicina cuando nos decían que el pueblo griego tenía una diosa de la salud, la diosa Higia, y tenía su templo, y toda la gente sana en las mañanas iba a darle gracias a la diosa Higia porque amanecían sanos. Y también tenían un dios de la enfermedad, Esculapio o Esclepio, y también tenía su templo, y obviamente a ese templo iban las personas que por algún motivo se enfermaban. Nos decían nuestros maestros que siempre estaba más lleno el templo de Higia, porque iban a dar gracias porque cuidaban su salud. Y también el templo de Esculapio tenía sus seguidores, pero no tantos. Por eso los griegos decían: la salud es importante, recordemos eso de mente sana en cuerpo sano. Sin embargo, con el paso de las culturas, de los siglos, esa visión bonita de la salud se fue perdiendo y se le fue dando más importancia a la enfermedad que a la salud. Nosotros mismos, los médicos, en la escuela nos enseñan el 90% de las clases son sobre enfermedades y solo quizás un 10% sobre la importancia de la salud. Todos los siglos después de los griegos, la salud se fue olvidando. En las primeras escuelas de medicina que existieron, una de las materias más importantes se llamaba higiene, en honor a la diosa Higia. Y ahí enseñaban todo lo básico de cómo podemos mantenernos sanos, evitar llegar a enfermarnos. Sin embargo, fueron ganando terreno las ciencias que hablaban de enfermedades. Higiene fue apareciendo en unos programas, otras veces lo quitaban. Finalmente ahorita ya no se enseña higiene en las escuelas. Se le puede llamar tal vez ahora educación para la salud, pero higiene quedó refugiada. Yo le decía a mis pacientes, cuando entras a un baño y ves un lavabo y ahí dice: por higiene lávate las manos. A eso quedó reducido aquello que era tan bonito y que obligaba al hombre a hacer algo por cuidar su salud. Ahora aquí llegamos venía reflexionando en el camino al terreno de hasta que la ves perdida es cuando sabes lo que tienes. La salud la pierdes y hasta entonces la extrañas. Y mientras estás enfermo prometes que vas a cambiar, que vas a cuidarte, pero una vez que recuperas la salud, volvemos a lo mismo. Nuestras actitudes siguen siendo de no cuidar nuestra salud. Lamentablemente esa es la realidad. Es cierto, doctor. También es cierto que muchas personas, cuando sienten que su cuerpo está dando algunos avisos, algunos síntomas de que no está bien, pues recurren a remedios caseros, recurren a otras prácticas paliativas, sí, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Medicina alternativa, pero muy pocas veces recurre como que al médico, porque piensan que me va a costar muy caro, porque piensan me va a doler. Entonces como que hay ese miedo.
de darse cuenta que pueden estar enfermos y no se atienden a tiempo, que es lo que más preocupa. Sí, sí. En la historia natural de una enfermedad se deben de delimitar dos campos muy claros. El campo antes de que la enfermedad llegue y el campo una vez que la enfermedad ya llegó. Lo ideal es actuar antes de que la enfermedad llegue, precisamente para que no llegue. A mí me llama la atención ahorita, padre, que estamos en la pandemia. Sabemos que el coronavirus está, el foco que lleva a la muerte son los pulmones. Ahí está el problema. Hablan de neumonías, hablan de neumonitis, hablan de coagulación pulmonar, hablan de edema pulmonar. Y una de las recomendaciones lógicas que he escuchado es: eviten fumar. En este momento, sin embargo, yo he visto a muchas personas, no solamente sin cubreboca, fumando. O sea, no hay una conciencia clara de que mi pulmón es el órgano que va a resultar dañado en esta enfermedad. Lo debo de cuidar, lo debo de proteger. Y si ese humo que estoy metiéndole a mi pulmón me va a complicar más el cuadro, debo de razonar y actuar como persona que razona. Por eso hablamos más bien de actitudes. No reaccionamos hasta que las cosas ya están complicadas. Pero en relación a lo que usted menciona, tiene razón. Tenemos que ser muy cuidadosos con esos remedios. Una cosa es los remedios caseros, que ya sabemos que tienen cierta efectividad, y otra cosa es un montón de productos que te ofrecen, que te ofertan, que los promocionan como maravillosos, curativos, múltiples enfermedades. Hay que dudar un poquito de eso, porque no conocemos ni las dosis, ni el procedimiento para prepararse. Yo he visto muchos productos de esos que dicen abajo: este producto no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo compra. De esa manera como que se lavan las manos. Y en el campo de la medicina, pues eso es una manera muy fácil de no hacerse responsable de nada. Los laboratorios serios invierten años en investigación, en procesos de ponerlo a prueba, de verificar resultados, y garantizan y son responsables también de los efectos que pueda tener. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sí, como usted dice, lo más conveniente es acudir al médico para que de manera más profesional pueda darle una buena atención a su salud. Cuando tenemos nosotros un enfermo en casa, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener hacia el enfermo, hacia uno mismo? Porque con esa situación que hoy estamos viviendo, pues no solamente la persona que ya contrajo el virus, sino que puede contagiar a muchas personas. Sí. Y a veces no sabemos cómo cuidarlos. Incluso mucha gente, cuando llega a saber que tal persona se enfermó, la relega y los tratan como si fueran personas apestados. No queremos tener una relación contigo, ¿verdad? Sí. Incluso la misma familia, no sabemos cómo cuidar, digo, no solamente de este enfermo, sino de los enfermos, cómo cuidar de ellos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, cuando empezó esto de la pandemia, sacó algunos avisos muy interesantes, porque el 80% de los casos se atienden en casa. Solamente un 20% llega al hospital, y de ese 20% que llega, quizás un 8% son los que se ponen graves y pueden morir. Entonces, la mayoría se queda en casa. La Organización Mundial de la Salud recomendaba meterlo a una habitación solo para esa persona, que tenga buena iluminación, buenas ventanas, corriente de aire para que se lleve al virus, y que le entre sol, porque con el sol el virus se inactiva, se muere. La humedad, el encierro, lo oscuro le da como más horas de vida. Entonces, ese tipo en cuanto a la habitación. Que sean superficies, la cama, la mesa, la silla, que se puedan limpiar frecuentemente, de plástico de preferencia. Y las personas que vayan a atender al enfermo, se recomienda que sea la persona más sana, más saludable, para que tenga un buen sistema inmunológico y puedan, en dado caso, hacerle frente a un posible contagio, porque es muy contagioso. Debe de estar debidamente protegido con su cubreboca
de los profesionales del N95, y también usar guantes, usar una especie de bata cuando se acerque al paciente a darle sus medicamentos. Puede ser que tenga fluidos la persona o que tosa. Hay que ser muy cuidadoso con el manejo de esas secreciones. Entonces, esos papeles que el paciente toque hay que meterlos en bolsas y lo más pronto que se pueda quemarlos para que el virus ahí se consuma, se muera. También ser muy cuidadosos con la alimentación de la persona. Al enfermo hay que alimentarlo bien, porque una buena alimentación nos genera un sistema inmunológico fuerte y eso hace que la enfermedad se tolere más fácilmente y pronto salga, ¿no? Evitar que entren niños a esa casa, a esa habitación. Hay que asear, trapear con cloro y agua, es suficiente. El virus se muere con el cloro o con cualquier detergente también. Entonces hay que trapear cada media hora, cada hora, para que las posibles, los aerosoles que expulsa el enfermo al toser o al estornudar y que caen al piso o se pegan a un mueble, pues se puedan eliminar con el trapear y con el sanitizar, se dice ahora, frecuentemente los muebles, ¿no? Entonces son algunas de las indicaciones. Mucha protección a la persona que entre, su cubrebocas, sus gogles, guantes y si puede, pues alguna ropita como de plástico encima, como un mandil, que también se pueda limpiar rápidamente y que se pueda reutilizar. Sin duda alguna, pues hay muchas preguntas más, ¿verdad? Y que la experiencia que usted ha tenido como médico familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la atención a muchas personas, pues nos han dado muy buenas respuestas el día de hoy, ¿verdad? La atención hacia el enfermo y sobre todo recurrir a los especialistas, en este caso a los médicos. Eso es muy importante. Cuidarse, ya lo decía el doctor. Hoy se pueden elaborar fácilmente los cubrebocas. Sí. Lo importante es guardar, como hemos escuchado, la sana distancia, usar el cubreboca, usar el gel antibacterial y sobre todo la limpieza de las áreas. Sí. Doctor, yo le agradezco mucho. Dios ha dado la ciencia a los hombres precisamente para que pueda hacer un servicio para la humanidad. Así que ustedes ejercen un gran servicio a muchos hombres, a muchas mujeres en ese tiempo que tanto se necesita. Gracias, agradezco su presencia, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Padre. Con ustedes, Padre Ágape, y les imparto la bendición, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.